Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Esperemos que no los haya impresionado demasiado la introducción de hoy, porque es realmente impresionante. Es la apertura del concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms, que, según dice Woody Allen en una de sus películas, Brahms es tan dramático que no puedo escucharlo, me asusto. Y esta introducción es muy buena música de película de terror, creo. Pero es un gran tema de Brahms que luego lo va tomando el piano, lo va cambiando, es el del primer movimiento. Pero lo pusimos porque vamos a ocuparnos, si no nos ocuparíamos de este personaje, pero viene muy a menudo a la Argentina. Es muy leído en la academia, es muy leído en la Facultad de Filosofía. Y bueno, se trata de Gianni Vattimo. Gianni Vattimo es un pensador italiano al que se califica de importante y que ha hecho muchas cosas y tuvo tiempo para hacerlas porque nació en 1936. Se lo considera uno de los más grandes impulsores del posmodernismo. En efecto, lo es. Se lo considera el filósofo del pensamiento débil, algo que vamos a aclarar sin demasiadas vueltas aquí. Y en filosofía se dice que sigue la llamada corriente hermenéutica que inaugura un discípulo de Heidegger y amigo también, Hans-Georg Gadamer. También actuó en política, por supuesto, Gianni Vattimo. Es un hombre, como dije, que acostumbra a visitar la Argentina, donde se le rinde culto, donde hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recibió, y si lo recibió ella, ha pasado a formar parte, y esto es lo que me preocupa, del kirchnerismo, ¿no? Un Vattimo kirchnerista. Bueno, un Vattimo kirchnerista sería un Vattimo peronista, lo cual se adecua mejor con el señor Vattimo, porque el camaleón cambia de colores según la ocasión, frase de Chico Novarro, y Vattimo ha cambiado mucho de colores. Pero no tenemos más remedio que hablar de Vattimo por la importancia mundial que se le da. No podemos desconocer en este programa, hecho para pensar y hecho por un, digamos, al menos licenciado en filosofía, no podemos dejar de lado a questo Vattimo. Vamos a repasar algunos aspectos del pensamiento de Vattimo. Vattimo es un filósofo que comienza a destacarse en la década del 80, cuando ya los filósofos europeos ven que el marxismo se derrumba, que la Unión Soviética se derrumba y con ella el peso del marxismo en Occidente. Entonces empiezan a buscar otras vías críticas de la modernidad, otras vías desde las que se pueda criticar la modernidad capitalista. Esas vías las encuentran en Nietzsche y Heidegger, que son los filósofos en los cuales Vattimo más se apoya, como también los postestructuralistas, de los cuales surgen los posmodernistas. De hecho, Foucault en algún momento le dice a Deleuze: tengo la llave para salir de Marx, es Nietzsche. Y el Nietzsche del que se ocupan es un Nietzsche leído por Heidegger. En suma, el postestructuralismo se basa en muchos de sus representantes, en Nietzsche, en Heidegger, y a Marx le dedican un tratamiento especial, y a Sartre lo niegan por completo. Vattimo
en esto se muestra muy certero, busca extraer conclusiones de la revolución comunicacional. Esta revolución comunicacional se despliega ante los ojos de Bátimo y esta revolución comunicacional permite, abre, posibilita el surgimiento de las filosofías postmodernas. Postmodernas quiere decir que son filosofías que suceden a la modernidad ya devenida, ya muerta. Un proyecto trunco, ¿no? La modernidad se entiende por ella, o entienden estos filósofos, es el momento en que la Revolución Francesa destroza a la monarquía francesa y en que el capitalismo se adueña por completo de la realidad del poder mundial. Esto ya venía ocurriendo desde el primer viaje de Colón, donde el capitalismo dice descubrir América, y descubre América para despojarla. Y ahí se inicia el sistema mundo, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista tiende a ser un sistema total, globalizador, tal como lo dice a partir de los años 90, y siempre lo fue. La diferencia entre un burgo y un feudo es que el feudo vive cerrado en sí mismo, sometido a la autoridad absoluta del señor feudal, en tanto que el burgo, la burguesía, se abre al comercio con los otros burgos. O sea que ya el nacimiento de la burguesía es el nacimiento del comercio, del ir más allá de sí mismo. Es el nacimiento de aquello que se propaga, que se universaliza, que va a terminar globalizándose. Y el primer símbolo fáctico, el primer hecho de esta universalización es el descubrimiento de las Indias occidentales, o sea, lo que llaman los europeos el descubrimiento de América. Esto lo hemos visto como Marx en el Manifiesto Comunista dice: hubo revolución industrial porque hubo descubrimiento de América. Y como Cuauhtémoc, el indio, el cacique del cual Evo Morales toma la palabra en la reunión de los productores de petróleo de 2011, Evo Morales dice: hubo desarrollo europeo gracias al saqueo de América. En efecto, el origen del capitalismo es el saqueo de América, que es también la aniquilación, la masacre de los pueblos originarios de América. Entonces, tenemos que la modernidad, que tiene como hitos principales el llamado descubrimiento de América, el discurso del método de Descartes, en el que Descartes pone la subjetividad al servicio de la conquista de las cosas, y la voluntad de poder de Nietzsche, donde Nietzsche le añade a la subjetividad de Descartes la voluntad de poder. Para tener poder hay que crecer constantemente. Para conservar lo que se tiene hay que tener más. Este es el espíritu del capitalismo. Entonces vienen los posmodernos que dicen que el capitalismo ha fracasado, que el capitalismo ha generado sistemas autoritarios en aquellos sistemas que se le opusieron, como los que llaman socialismos reales, y en estos sistemas que se le opusieron al capitalismo también se crearon sistemas autoritarios, estatalistas, estatistas, o sea, los posmodernos y los postestructuralistas también, y todos estos que en Francia giran a la derecha, huyen de Marx, van a decir que el marxismo generó en el siglo XX sistemas de dictaduras del Estado, que esto ya estaba en Marx, en la crítica al programa de Gotha, cuando Marx propone la dictadura del proletariado.
Esto lo vamos a analizar en algún momento con mucho cuidado y nos vamos a preguntar, ¿es posible una dictadura del proletariado? Sí. ¿Es posible que esa dictadura sea democrática porque va a favorecer al proletariado, que es la mayoría de la población, y que en consecuencia esa dictadura, al favorecer a la mayoría, se legaliza democráticamente, dejando a todas las minorías afuera? ¿Es posible una dictadura democrática o es un oxímoron, una contradicción entre sus términos? Bueno, esto no resultó en el siglo XX, para los regímenes socialistas. Todos los regímenes socialistas terminaron siendo regímenes autoritarios. La democracia para el pueblo se transformó en dictadura para todos, para el pueblo también. Una dictadura ejercida siempre por una figura central, por la figura de lo uno en tanto líder y conductor del proceso revolucionario. Y así se engendró Stalin, Mao, Pol Pot, y otros que, digamos, ya llevan 50 años en el poder y que yo hubiera preferido que no llevaran tantos años en el poder, pero bueno, ya llegará el momento de hablar de Cuba. Vamos a esperar un poquito más. Pero lo cierto es que como lo dije varias veces, los sistemas socialistas del siglo XX favorecieron enormemente al capitalismo, porque denigraron la idea de socialismo. Entonces aparece Bátimo aparece con la democracia de los medios de comunicación, y dice un disparate tan enorme que, lo vamos a decir, nada más. A ver, ustedes júzguenlo. Bátimo va a decir que todas las dictaduras socialistas y las dictaduras de la modernidad capitalista han tendido a mirar la sociedad desde un único punto de vista centrado, un único punto de vista que se habría inaugurado con Descartes, con el ego cartesiano. Descartes mira desde el ego único, centrado, fonocéntrico, logocéntrico, es decir, hablante desde el centro, pensante desde un centro. El pensamiento cartesiano así es agredido terriblemente por los postestructuralistas, los postmodernos y por Heidegger ya. Todos ellos dependen de Heidegger. Heidegger en un texto no tan difícil y que recomiendo mucho a los estudiantes de filosofía, que se llama La época de la imagen del mundo, destroza a Descartes acusándolo de pensamiento único, sujeto centrado y antidemocrático, van a decir los posmodernos, porque nosotros queremos pluralidad de puntos de vista, señores, pluralidad de puntos de vista, no un punto de vista único. Entonces, aquí, entre lo uno de la modernidad y lo múltiple que viene a proponer la posmodernidad, aquí se entabla una profunda discusión que vamos a tratar de aclarar en nuestro próximo bloque. Volvemos. Todos somos contingentes, pero vos sos necesario. A pensar de todo. Justamente hemos puesto el inicio dramático, denso, pesado, pero pesado en un sentido dramático, metafísico, existencial, del concierto número 1 de Brahms, porque es una expresión musical típica de la modernidad, donde las pasiones eran fuertes, donde todo era poderoso, donde lo denso existía y lo light no existía. Bátimo y todos los pensadores modernos vienen a consagrar lo light, eso que un filósofo francés, Gilles Lipovetsky, va a llamar la era del vacío. La era del vacío. La caída de los pesados valores morales.
Ahora, dice Lipovetsky, lo estoy citando de memoria, hace bastante que lo leí, importa más el goce que el castigo moral. Bueno, que esto se desarrolle aquí en la década del menemismo, nosotros podríamos decir entonces que el señor Carlos Saúl Menem fue uno de los más extraordinarios representantes políticos del posmodernismo, porque para él la moral no era algo pesado, no le pesaba la moral, todo lo contrario, la ética para él era muy liviana, no había que tener imperativos fuertes. Ahí está. Gilles Lipovetsky distingue entre imperativos fuertes e imperativos livianos. Un imperativo fuerte es, por ejemplo, patria o muerte, Perón o muerte, socialismo o muerte. Los imperativos débiles son más llevaderos, digamos. El castigo de la moral no tiene por qué hacerse tan grave en medio de las livianas sociedades posmodernas. Esto es también a lo que Zygmunt Bauman, un filósofo de escasa trascendencia para mí, llama pensamiento líquido. Lo líquido sería lo light, lo liviano. Pero vivamos felices, no nos atormentemos más por los imperativos fuertes de la modernidad, dice Bátimo. Y Bátimo también dice, no hay un único punto de vista, eso es una dictadura, eso es autoritarismo, eso es comunismo. En cambio, la sociedad libre y democrática posmoderna se caracteriza por tener una multiplicidad de puntos de vista. ¿Por qué? Porque es la sociedad de los medios de comunicación. Y aquí Bátimo dice algo que hoy nos suena muy divertido. Bátimo dice, los medios de comunicación hacen transparente a la sociedad. Porque los medios de comunicación, al informar sobre todo lo que pasa, hacen una sociedad transparente. ¡Ja, ja, ja! Señor Bátimo, sociedad transparente de los medios de comunicación. No, señor Bátimo, lo que nosotros observamos en el siglo XXI es que los medios de comunicación son poderosos y se caracterizan por no transparentizar la sociedad, sino por llevarla a la oscuridad. Sobre cualquier hecho hay cientos de interpretaciones y cientos de mentiras. Entonces, ¿cómo van a transparentizar la sociedad los medios de comunicación si los medios de comunicación tienen dueños nacionales, dueños multinacionales y expresan esos intereses? ¿Qué intereses expresaba usted, querido Bátimo, cuando en los 90 hablaba de la transparentización de la sociedad? Entonces, Bátimo, ¿qué es lo que va a postular? Postula que en la sociedad posmoderna la emancipación nada tiene que ver con ese mundo denso, pesado, sustancial de Hegel y Marx, sino con la pluralidad y hasta, en definitiva, y esto es interesante, con la erosión del mismo principio de realidad. Al no existir, según Bátimo, un principio de la realidad, no puede existir la verdad. Y en esto Bátimo se pisa a sí mismo. Si bien no hay un solo punto de vista, hay tantos puntos de vista que la realidad deja de existir. Esto es muy interesante y aquí Bátimo se fundamenta en Nietzsche, que ha lanzado célebremente esa frase que dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Yo la reformularía de otro modo, porque Julian Assange, que es un brillante recolector de hechos a veces irrefutables, se enoja cuando Nietzsche dice no hay hechos. Entonces podemos reformular así esa frase. Hay hechos, sí señor. Hay un nivel fáctico que viene de factum, hecho.
Hay un nivel fáctico, hay un nivel de los hechos, pero hay interpretaciones de los hechos. Los hechos son interpretados de tantas maneras y de tan distintas maneras que, en efecto, la realidad se hace oscura, se hace múltiple, se hace vertiginosa. La realidad es un vértigo de interpretaciones en la que finalmente la verdad se impone porque el que tiene más poder para imponer su interpretación, ese es el que a la vez impone la verdad. O sea, la verdad es un resultado del poder de los medios para imponerla. Cuantos más medios tenga usted, más medios va a tener para decir su interpretación de los hechos. Y su interpretación de los hechos va a terminar por ser la verdad para la mayoría de la sociedad. De aquí que la desmonopolización de la información es fundamental, porque si finalmente el mercado se libera y terminamos escuchando dos voces, porque esas dos voces hegemónicas se han comido a todas las restantes, bueno, la verdad va a ser la de esas dos voces, que se van a poner de acuerdo, sin duda alguna, para establecer otra vez el reino de lo uno. ¿Y dónde queda el reino de lo múltiple, del ingenuo, supongamos, Gianni Bátimo, que dice, los medios pluralizan la sociedad, la democratizan, hay tantos puntos de vista? No hay tantos puntos de vista. Como dice Foucault, y soy muy honesto en citar, podría no citar y chao, digamos. Digo todo el tiempo como digo yo, ¿no? Como así hacen los europeos. Los europeos jamás citan a alguien. Bueno, pero nosotros somos subalternos, sudamericanos, somos más honestos y más humildes. Entonces, como dice Foucault, la verdad es de este mundo, ojo, hay una frase que dice, la verdad no es de este mundo. Sí, dice Foucault, la verdad es de este mundo, porque la verdad es una lucha entre las interpretaciones de la verdad. Supongamos, la muerte del fiscal Nisman. Ese es el hecho, hay un cadáver, ahí está, se llama Nisman, ahí lo tienen. ¿Y qué es lo que empieza ahí? Empiezan las interpretaciones, que en muchos casos son agresiones, mentiras, difamaciones. Se disfrazan de muchas cosas las interpretaciones. Todos dicen decir la verdad, pero todas son conjeturas sobre un hecho, interpretaciones sobre un hecho. Lo único que se sabe es que ese fiscal está muerto. Después, si lo mataron, si se suicidó, si lo obligaron a suicidarse, eso pertenece al campo de las interpretaciones. Hay una frase de Sherlock Holmes, y atención, que voy a citar a Sherlock Holmes. ¿Qué dice? Sherlock Holmes le dice a Watson, al doctor Watson, vea Watson, cuando todo lo imposible ha sido descartado, lo que queda, por improbable que sea, es la verdad. Extraordinario Sherlock Holmes. No en vano, es el más grande detective de la historia, ¿no? Repito, cuando sobre un hecho criminal, dice Holmes, se ha descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, es la verdad. Sin embargo, ¿cómo descartar lo imposible? ¿Cómo decidir que algo es imposible? Si justamente los que sostienen las distintas interpretaciones se van a desvivir por demostrar que sus interpretaciones, por ser posibles, son las verdaderas. Entonces, la sociedad victoriana en la que Holmes trabajaba ya no es la sociedad caótica del siglo XXI, en que los terribles intereses de las grandes corporaciones y de los grupos políticos y de los países y de los imperios colonizadores y de los fundamentalismos terroristas de un lado y de otro, porque también es terrorismo invadir territorios, arrojar bombas, destruir escuelas,
caramba, ya lo creo que eso es terrorismo. Entonces, este choque trágico del siglo XXI no se resuelve como en la era victoriana, donde la inteligencia privilegiada de un solo detective podía descartar todo lo imposible y decir finalmente, estos señores, no es imposible, es improbable, pero es la verdad. Hecho esto, Holmes entregaba al asesino a la policía, a Scotland Yard, al inspector Lestrade. El inspector Lestrade lo entregaba a la justicia lo juzgaba y si lo encontraba culpable, lo llevaba a prisión. Y seguía manteniéndose el orden de una sociedad perfecta, la sociedad inglesa victoriana, en la cual la delincuencia no formaba parte de ella, era una anomalía, era una enfermedad de la sociedad, generalmente encarnada en un solo individuo. Solo hacía falta que viniera un detective genial, descubriera al asesino, lo entregara a la justicia y la sociedad seguía siendo tan pura como la reina Victoria, suponemos. Bátimo cree en algo así. Dice Bátimo que el mundo de la comunicación permite el desarraigo de la dictadura de lo uno y la liberación de las diferencias. Bueno, esto suena muy lindo. Pareciera que los medios de comunicación obliteran lo uno, ya no hay uno. Hay muchos medios de comunicación. Existe lo múltiple son las diferencias. Las diferencias son la democracia, porque la democracia es vivir tolerando la diferencia. Entonces, lo que va a decir Bátimo, que a esto le debemos llamar la diferencia en la democracia. Somos diferentes, pero vivimos en una sociedad que lo tolera, que lo permite. Y aquí introduce algo muy divertido, muy atractivo. ¿Cómo no va a introducir un pensador italiano una teoría basada en los dialectos? Vamos a explicar en el próximo bloque qué es para Bátimo la noción de dialecto. Volvemos, estamos muy filosóficos hoy, pero creo que hace falta que entreguemos a este filósofo y en última instancia le estamos sacando la careta, ¿sí? Bueno, ya volvemos. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. Esto es A Pensar de Todo, nuestro último bloque, de reflexionar sobre la filosofía, digamos, llamémosla así, de este hombre Bátimo. Pasamos a la música italiana que le regalamos, pero pasamos sobre todo a Va Pensiero, que es un aria del coro del tercer acto de la ópera Nabucco de Verdi, que está inspirada en el Salmo 137, que narra la huida de los esclavos judíos de Babilonia, por lo cual fue llamada la obra judía de Verdi. Es el exilio hebreo de Babilonia, al haber perdido los hebreos el primer templo de Jerusalén. Este coro bellísimo, le dio mucha fama a Verdi. Después se convirtió en un himno para patriotas italianos, quienes, identificándose con el pueblo judío, buscaron la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austríaco. Esta fue verdaderamente una gesta italiana. Y entonces, esta canción que expresa el exilio y el dolor, la nostalgia por la tierra natal, que encierra la frase «Oh mia patria, si bella e perduta», que en italiano dice «Oh patria mía, tan bella y perdida»,
Esa frase resonaba, sonaba, exaltaba el corazón de muchos italianos. Que el italiano no es guerrero, se dice mucho y lo ennoblece. Y lo ennoblece. Si no es guerrero es porque ama mucho el arte. Pero aquí hemos visto cómo Riccardo Muti utiliza el va pensiero para agredir a quienes niegan el arte. Vuela pensamiento, es va pensiero, con alas doradas. Hay un hermoso chiste que para mí define el corazón, el bello corazón de Italia. Están en una guerra, digamos, la guerra de trincheras, una guerra de trincheras, y un teniente italiano se levanta, arriesgando su vida, y va a dar la orden de ataque a sus tropas. Entonces dice: «Soldati, avanti», y todos lo aplauden y dicen: «¡Qué bella voce!». Y nadie ataca. ¡Viva Italia! ¡Viva Italia! Un país que ama más el arte que la guerra. Al fin encontramos uno, sin duda alguna. Los italianos son así. Es un pueblo pasional. Y bueno, es como este chiste, que no es un chiste. Yo creo que es una descripción del espíritu italiano, ¿no? No pueden atacar, no pueden agarrar sus bayonetas e ir a matar gente, porque les ha gustado tanto la voz del teniente que no pueden sino reconocer ante todo eso: ¡qué bella voce! Y ahí se frustra el ataque. Creo que se acerca el momento de decirles que vamos a volver con Bátimo, porque nos queda mucho por decir con él. Y si Bátimo nos permite poner música italiana, por supuesto, vamos a poder a Modugno, por ejemplo. ¿A quién no le gusta Domenico Modugno? Ornella Vanoni, qué cantante, qué mina, sí señor. E Rita Pavone, perché no? Era graciosa la Rita Pavone. Pero Italia es un pueblo muy espiritual, con enormes obras de arte a sus espaldas. Y bueno, si no son grandes ahora para la guerra, guarda, lo fueron. Díganle a Julio César que no era grande para la guerra. Bueno, es todo por hoy. Es todo por hoy. Va pensiero siempre, siempre en el corazón ese coro, va pensiero. Contra toda forma de dictadura, cantemos: vuela pensamiento, va pensiero. Bueno, chao, nos vamos, nos vemos.